proyecto que estamos estudiando, ya vamos en el capítulo 8 y casi se termina. Y yo sé que todos estudiaron, creo que me van a ayudar esta noche. Y antes de comenzar a repasar lo que aprendimos durante esta semana, tengo una pregunta. Recordamos que Jesús, mientras estuvo en la tierra, lloró 2 veces. La primera vez que él lloró, o una de las 2 veces que él lloró, fue cuando supo que Lázaro estaba muerto, cuando Lázaro murió. Yo quiero que ustedes me ayuden con la otra vez que Jesús lloró. Efraín dice en el templo. ¿Qué dice el equipo de hermana Mirna? ¿Cuándo fue la otra vez que Jesús lloró y por qué? No en el templo, sino que por el templo. Sí. ¿Qué dice el equipo de la hermana Mirna? Todavía no sé, que se quedaron pensados, no responden. La pregunta es, la otra vez que Jesús lloró, después de las 2 veces que Jesús lloró, una de las 2 veces fue cuando Lázaro murió, y la otra, el equipo de Efraín nos dice que cuando vio el templo y cuando vio a Jerusalén. ¿Es correcto, hermano Mirna? Sí. Muy bien, ahora me gustaría preguntarles por qué. ¿Por qué Jesús lloró esa vez? Estaba triste. Lázaro. La otra vez. Estaba triste. Estaba triste. Sí, él había hecho todo lo que estaba a su alcance en la tierra para poder hacer lo que dijo, aquí de quitarlos y todo eso. Los amé, los amó tanto. Y vayamos más profundo, ¿por qué estaba triste? Porque sabía que Israel había fallado y ya había terminado sus oportunidades y no iba. Sí, habían rechazado sus oportunidades que tenía. En todas ocasiones, prácticamente Jesús no solamente miraba momentos, sino que miraba más allá de lo que iba a suceder. Prácticamente ese era el destino del ser humano, como de Lázaro, ¿no? Y no lo aceptaban en ese destino, la muerte, y se dobló. Igual cuando estaba miraba al pueblo de Israel, él sabía lo que le iba a acontecer. O sea, tan bonito que se veía, pero él sabía lo que iba a acontecer nada más. Y nosotros podemos ver que después que lo sitiaron y a todo lo que fue el pueblo escogido y que terminara en esa forma. Y finalmente, pues el pueblo de Israel muchos de ellos no se van a salvar, ¿no? Porque ellos siguen empecinados en lo que creen, en la mala interpretación de las profecías. Él estaba viendo el templo y era muy hermoso. Ajá. Y que iba a ser destruido, piedra por piedra. Gracias, hermano. Pues aquí esta pregunta nada más para que nos demos una idea de lo que vamos a estar hablando anoche y de lo que se trató el capítulo 8, que es básicamente una pregunta. La pregunta es, ¿será reconstruido el templo? Y estaba hablando del templo que estaba en Jerusalén. Por tercera vez. Ahora, hay muchas preguntas que surgen que a veces nos hacen a nosotros como iglesia. No sé si les ha tocado la oportunidad de que alguien les pregunta ¿por qué decimos que somos del pueblo de Israel? ¿Les ha tocado quizás alguien que les pregunta que por qué nosotros decimos que somos el pueblo de Israel? No sé si entienden la pregunta que les estoy haciendo. ¿O por qué nos consideramos ser del pueblo de Israel? Si por ejemplo yo soy de Chiapas y no tengo nada que ver de
llegué a Israel, ¿por qué me creo un israelita? Porque buscamos la Canaán celestial y por fin habló la capitán de este equipo. Pues básicamente, los que tuvimos la oportunidad de repasar el capítulo 8, comenzó con varias preguntas y habla mucho de la historia del pueblo de Israel. Y efectivamente, el pueblo de Israel tenía la virtud en un principio de ser el pueblo elegido. Pero ¿qué pasó? Aún siendo el pueblo elegido, no aceptaron, no reconocieron a Jesús cuando vino a buscarlos. Lo interesante es que aún en nuestros días hay gente que en ese lugar, hablando literalmente del lugar de Israel, hay personas que siguen esperando a Jesús. O sea, que piensan que el primer Jesús que vino no era Jesús. El Mesías, Juan. Ahora, el templo en nuestra actualidad, ¿cómo se encuentra? Finalmente el templo de Israel se destruyó. A pesar de tantas amonestaciones, a pesar de que Dios tuvo tanta misericordia, a pesar de que aún en medio de la esclavitud del pueblo de Israel tenía la oportunidad para que reconocieran, ellos seguían en sus idolatrías, seguían en sus pensamientos. Finalmente el templo es destruido y en la actualidad se encuentra en ruinas. Ahora la pregunta es, ¿será que ese templo, el templo literal, el que está en ruinas en estos momentos, será el mismo templo que va a ser reutilizado o reconstruido para que Dios habite en ese templo? ¿Qué es lo que muchos piensan en la actualidad? No, es una mala interpretación de la profecía. Porque es lo que el folleto nos decía, ¿verdad? Que hay personas que todavía creen de que este templo va a ser reconstruido. Ahora, como cristianos, en esta noche nosotros, como adventistas del séptimo día, ¿qué es lo que pensamos en respecto a la morada de Jesús? Si será que este templo, que muchos piensan que va a ser reconstruido y va a ser habitado nuevamente por Jesús, ¿será que eso es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo que iba a regresar y que su templo o su santuario se iba a sentar sobre esta tierra? Regresando un poco a la pregunta que les hacía, de por qué nosotros entonces somos el pueblo de Israel. Si hubo un pueblo una vez y una nación que no reconocieron a Jesús, que se les había dado la oportunidad de que como pueblo, como nación, pero como no le aceptaron, ¿por qué nosotros nos consideramos parte del pueblo de Israel? Porque nosotros sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el librito da la respuesta, ¿no? O sea, en Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo ser mexicano, pero también puedo ser israelita al mismo tiempo. Obviamente porque Abraham era judío. O sea, aún los judíos
llamaban o siguen llamando a Abraham padre, ¿no? El padre de la nación. De hecho, hasta hay algunos judíos que ponen a Abraham por encima de Jesucristo. Entonces, Abraham no era judío. sí, es del linaje de Abraham. O sea, de ahí, o sea, la promesa de Dios a Abraham sería que le iba a dar un pueblo grande, ¿no? Una descendencia grande. En la página 97 voy a leer un párrafo de lo que estamos hablando, y nos habla de todas las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que apuntaban para el evento de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, y todo lo que representaba antes de venir a Jesús, todos los ritos. Entonces la pregunta nos dice, ¿qué significaban entonces aquellas profecías del Antiguo Testamento y los tiempos finales? ¿Se habrán esfumado las esperanzas milenarias de Israel? ¿Habrán sido canceladas todas las promesas de un futuro glorioso? O sea, si Israel no aceptó a Jesús, entonces ahí terminó. No. ¿Por qué dice que no, hermano Lázaro? ¿Y por qué lo dice con tanta En el seguridad? capítulo 11, Pablo habla sobre eso. Mire, si usted se pone el capítulo 10, pero el 11 es el que más a mí me gusta. Mire lo que dice. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Cómo sabéis que dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado a la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bueno, miren, en el 11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y dice más, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Mire, yo podría seguir leyendo todo esto, pero ustedes leen al paso el capítulo 11, donde habla sobre la restauración final de Israel. Ustedes ven que es bien bonito, porque nos dice ahí, dice, ¿por qué te jactas tú? Tienes un olivo silvestre, en el cual eres insertado en el olivo, en el tronco del olivo verdadero. Dice, ¿cuánto y más? Si un día, dice, las ramas que fueron originales regresan, dijo, ¿no sería mejor? Dice, no te jactes, porque si Dios no perdonó a ellos, tampoco te va a perdonar a ti. Mire, cuando uno estudia el capítulo 11, uno se da cuenta que Dios tiene a su pueblo todavía, sus promesas de Dios están ahí, ya quizás no como pueblo, pero tiene hijos ahí. Gracias, hermano Lázaro. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que somos el Israel espiritual? Lo dijo Carlos. Nuestra fe. Sí, en Jesús venimos a ser hijos de Abraham. ¿Alguien quisiera ayudarme con el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. ¿Ah? Siga uno más, hermano. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Así es, 7. ¿Del otro también? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa,
son contados como descendientes. Amén. Entonces, hermano, ¿nosotros somos hijos de la promesa? Claro. Claro, sí. ¿Quién tiene la promesa? Cristo Jesús. Sí, la promesa es de que todo aquel que en él cree. ¿Ya? Y ese es el problema de los israelitas, ¿no? Que ellos piensan que el Mesías aún no ha regresado. El folleto tiene un párrafo aquí que me gustó que dice que no es la genealogía lo que da al pueblo lugar entre los escogidos, sino es la aceptación de la promesa de Dios, porque es un asunto de fe. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El depositar su fe en Jesús el Mesías lo hace a usted hijo de Abraham, lo hace a usted heredero de su legado. Después de todo, Jesús fue la culminación de la historia hebrea. Así que, hermanos, entonces yo tengo doble nacionalidad. Bien, más adelantito en la página 99, el folleto nos dice que el punto principal del tópico no es tanto de hablar de si que el pueblo, si el templo, todo lo que sucedió con el templo, ni fijarnos o enfocarnos en lo que en la actualidad está pasando, de que, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces decir de que cómo es posible que Israel, la nación Israel literalmente, el lugar donde anduvo Jesús, ¿por qué existe tanta guerra en estos tiempos? ¿Por qué la gente es tan pleitista, como decimos allá? Y muchas veces nos enfocamos en eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Si en esos vientos caminó Jesús, si esa fue la tierra, esa fue la gente que lo vio, entonces ¿por qué pelean mucho? Ideologías. A veces entre familia como hermanos andamos peleando de la misma manera. Pero son las ideologías que la gente ha creado. Pues este celo que le tienen a, por ejemplo, en lo que es la franja de Gaza, donde está la cúpula, ¿no? Entonces, para los musulmanes eso es sagrado, porque ellos dicen que de ahí ascendió Mohammed al cielo, y los israelitas dicen que es sagrado porque eso es donde se va a reconstruir el templo. Entonces, por eso es lo que pelean, ¿no? Por esa franja, por ese lugar. Esa es la gran pelea que tienen esas dos naciones, ¿no? Son puras ideologías, no es mala interpretación de las profecías. Sí, y es lo que el folleto nos hace la invitación de que no desviemos nuestra mirada en los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y en todo lo que el enemigo utiliza para seguir promoviendo esta nación y promover lo malo y quizás sacar los puntos malos. Nos dice que el punto principal es de que tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, que no deberíamos ya ni siquiera acordarnos de ese templo que se encuentra en ruinas, sino que nuestra mirada, que nuestro enfoque, que nuestro corazón, que todo nuestro ser se concentre en el templo, en el santuario celestial y en la tarea que Jesús está haciendo con nosotros en estos momentos. Un hombre en Israel llamado Yehuda Amichai es ampliamente reconocido como el poeta nacional de esa nación de Israel.
Y cuenta la historia de que en una ocasión se topó con una pareja abrazada en una calle de Jerusalén, en la actualidad. Consciente del peso de la historia que pende sobre la ciudad, les dijo con una sonrisa: tengan mucho cuidado por aquí, porque cada amor puede convertirse en una nueva religión. La verdad es que si cada amor se convirtiera en religión, no tendríamos tantos problemas en Jerusalén ni en ningún otro lugar. A menudo es el odio lo que se convierte en religión, es el prejuicio lo que se torna en religión, es el orgullo lo que se transforma en religión, es la agresión lo que se convierte en religión. Y podríamos seguir la lista. Así es que necesitamos desesperadamente un amor que se convierta en religión. Necesitamos al Padre, necesitamos el amor del Padre Celestial, que tiene un plan para nosotros. Un Padre Celestial que no se cansa de nosotros. El amor de un Dios que nos edifica un lugar de refugio. El amor de Dios que nos asegura que podemos acudir confiadamente a Él en la hora de la necesidad. Hermanos, no necesitamos escuchar todas las cosas malas. No necesitamos regaños, porque los regaños no nos ayudan en nada. No necesitamos criticarnos, porque igual la crítica no nos va a servir. Y yo pensaba que todos necesitamos este amor, porque el amor edifica. Yo creo que todos necesitamos un abrazo. Yo creo que todos necesitamos la seguridad de que tenemos un Dios que está velando por nosotros. Así es que, hermanos, esto es prácticamente lo que el folleto nos estaba diciendo en este estudio. El título era una pregunta: si será que el templo será reconstruido. Pero sabemos que el Señor habita en un templo construido no por manos del hombre, nos dice la Biblia. Así es que, hermanos, la invitación es de que pongamos nuestros ojos en el santuario celestial, pongamos nuestros ojos en nuestro sumo sacerdote, pongamos nuestros ojos en Jesús. Recordemos que Él ya hizo todo, y que al igual de esta nación de Israel, nos da la oportunidad. Ha sido paciente con nosotros, y ojalá que nosotros nos centremos y nos enfoquemos en ese santuario que está ahí arriba, y que no pongamos nuestros ojos a lo que podamos alcanzar en este mundo o abarcar. Hermano Lázaro. Lo que tú estás diciendo del amor, nosotros hemos leído esto en 1 de Corintios, capítulo 3, que habla del amor. Puede uno hablar profecías, puede uno entender la profecía, hablar lengua y todo esto, pero si no tiene un amor, pues no es nada sirve, ¿no? Ahora, esto que siempre ha existido en nuestra iglesia, ¿cómo le dijera? Como esa cosa, no sé cómo decir, esa contra uno mismo, lo que no quiere reconocer. Llega alguien y dice: no, esta iglesia no tiene amor. Y siempre, nunca uno, el ser humano, no es capaz de entender que no es los hermanos lo que le deben de dar a uno el amor, sino es Dios. Por ejemplo, ¿qué me pueden estar pidiendo amor a mí si yo no lo tengo? Si yo no lo tengo, entonces, ¿qué les puedo dar? Pero si lo pedimos al Señor, pues es otra cosa, ¿no? Hasta me dan a mí también. Tristemente uno siempre, nunca, ¿cómo se quiera? Se escuda uno siempre en algo. Me voy porque esta iglesia no tiene amor. Y llega alguien y dice: no, esta iglesia está muy bien. Si no es la iglesia la que está fría.
Somos nosotros los que estamos así, vemos de esa manera. No es la iglesia, no somos hermanos, somos nosotros. Pues por lo consiguiente tiene que pedir sobre al dador del amor. Y ya cuando Él nos lo da, pues ya vemos las cosas distintas y hasta lo repartimos. Y siempre desde que yo entré a la iglesia he escuchado esto. No hay amor, esta iglesia está fría, pero no es la iglesia, Dios mío. Las personas que llegan así con ese desánimo y la de así, pero hay que pedirle al Señor que nos dé ese amor que necesitamos a poderlo repartir. El pastor Mark Finley nos hace una invitación final y el párrafo dice: lo animo a depositar su esperanza en el Señor del cielo y de la tierra. Le recomiendo con todo mi corazón el reino celestial de Jesús, que es el único lugar seguro en un mundo lleno de odio y de conflictos. Es el único lugar donde podemos encontrar paz a los pies de nuestro Padre Celestial. En el cielo, su esperanza puede reposar segura. Puede estar convencido de que el Dios Santo, que también es su Padre Celestial, te recibirá. Así es que, hermanos, recordemos que tenemos un Padre Celestial que ve por nosotros. Recordemos que nos ha demostrado que nos ama de una y mil maneras, y la mayor prueba fue mandar a su Hijo a morir por nosotros. Así es que sigamos con ánimo y recordemos que tenemos un Dios que nos ama. Alabado sea su nombre. Muy bien, para